Ok, entonces nos habíamos quedado que para subir la persona debe realizar una fuerza igual a la magnitud del peso, ¿sí? Que en este caso el peso era de 588 newton, ¿sí? Y mm, pues debe alcanzar la altura de 10 metros. Entonces, miren, voy a hacer de nuevo el dibujito. Entonces, si aquí está la escalera, ¿sí? Aquí está el suelo y aquí son los 10 metros, ¿sí? Entonces, la persona aquí que se está moviendo, ¿sí? Está aplicando la fuerza exactamente hacia arriba, ¿sí? Y se está desplazando, si se fijan, se está desplazando como en dirección tanto en X, ¿sí? Tanto en X como en Y, ¿sí? Y la que nos importa es esta, la de Y, porque la fuerza que está aplicando es hacia arriba, ¿sí? Que es la fuerza que va contraria a su peso, lo que necesita para poder moverse. Entonces, lo que nos va a importar es la fuerza, que va a ser igual al peso, y el desplazamiento que se hace hacia arriba, que es, en este caso, de 10 metros, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos eso, tenemos pues que la fuerza que se aplica debe ser paralela a o en la misma dirección que el desplazamiento. En este caso, la fuerza de 588 newton por el desplazamiento, que en este caso es de 10 metros, ¿sí? Si yo multiplico los 588 newton por los 10 metros, eso me va a dar 5.880 joules, ¿sí? Aquí hay un error en las unidades, ¿sí? Son 5.880 joules. ¿Estamos? Si alguien tiene dudas o preguntas sobre este ejercicio, díganme. Ok, al parecer no, pues entonces sigo. Ahora, el inciso B dice, esto ya es un poco más teórico. Si la longitud de la escalera aumenta o varía su inclinación, va a cambiar el valor del trabajo que es necesario realizar para alcanzar la altura de 10 metros. Ok, entonces aquí dice, el trabajo necesario para que la persona suba a una altura de 10 metros va a ser independiente de la longitud o de la inclinación de la escalera, ¿sí? Pues desde el punto de vista físico, lo único importante es la fuerza que se efectuará verticalmente hacia arriba y la altura que alcanzará el cuerpo, ¿sí? Esto quiere decir que si aquí tengo, vamos a decir una pared, ¿sí? Y aquí tengo esto, que son 17 metros, ¿sí? Independientemente de si yo recorro la escalera, ¿sí? Un poquito más acá, ¿sí? ¿Sí? Un poquito más acá, ¿sí? Lo que me importa es cuando llega aquí a los 10 metros, ¿sí? Independientemente de que si es más o si es menos la, long- ¿cómo se dice? La inclinación de esa escalera, ¿sí? Lo que me importa es cuando llega aquí a los 10 metros, ¿sí? Entonces va a ser independiente. ¿Estamos? Ok, entonces ahora paso al problema número 6. Dice, una persona levanta una pesa cuya magnitud es de 1470 newton.
desde el suelo hasta una altura de 1.9 metros. ¿Qué trabajo realiza? Y luego, si mantiene la pesa a la misma altura y camina sobre el suelo 3 metros, ¿realiza trabajo? Entonces, para el inciso A, como la fuerza que se necesita aplicar para elevar la pesa a velocidad constante es igual y opuesta al peso de la misma, tenemos pues que el peso, ¿sí? El peso va a ser igual, en este caso, a la fuerza que se tiene que aplicar, ¿sí? El peso va a ser igual a la fuerza que se aplica, ¿sí? Que esta fuerza va a ser esta de aquí, ¿sí? De la formulita, ¿sí? De trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, ¿ok? Entonces, el trabajo pues va a ser fuerza por el desplazamiento. En este caso son 1470 newton por 1.9 metros, ¿sí? Entonces, eso me va a dar 2793 joules, ¿sí? Como ya saben, newton por metro va a ser joules. Entonces, una vez que ya tenemos el trabajo, entonces ahora nos enfocamos en la pregunta del inciso B, de que si se mantiene la pesa a la misma altura y camina 3 metros sobre el suelo, si realiza trabajo o no. Entonces, la respuesta es no realiza ningún trabajo ya que este se produce solo cuando un cuerpo se mueve en la misma dirección en que actúa la fuerza. Es lo que les mencionaba yo en el video pasado, ¿sí? Así como el peso de la pesa está dirigido verticalmente hacia abajo, la fuerza para sostenerle actúa verticalmente hacia arriba. Y como el desplazamiento es horizontal, no existe componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿sí? En ese caso es cuando habíamos dicho que la fuerza es perpendicular, ¿sí? Al movimiento, ¿sí? Ya sea que esté a 90 grados o a 270 grados, ¿sí? Ya que el coseno de 90 grados o el coseno de 270 grados va a ser igual a 0. Por lo tanto, para realizar trabajo se necesita levantar acá. Ok, para realizar más trabajo se necesita levantar más la pesa, ¿sí? Para una mayor aclaración con respecto a este inciso, observe la figura que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza que se aplica es hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿sí? Entre más levantes tú ese objeto, sí vas a aplicar más fuerza, ¿sí? Si lo levantas 1 metro, pues realizas mayor, perdón, si levantas más la pesa, vas a realizar un mayor trabajo, ¿sí? Si el peso, vamos a decir, es de 100 newton, vas a aplicar una fuerza de 100 newton, ¿sí? Y el trabajo va a depender de qué tanto lo desplaces, si es 1 metro, 2 metros, 3 metros, medio metro, ¿sí? Entre mayor sea ese desplazamiento, mayor será el trabajo, ¿sí? Y ahora, si tú estás cargando esta maleta, la fuerza que estás ejerciendo es hacia arriba, ¿sí? Que es contraria al peso. Pero si te desplazas horizontalmente, ahí la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, ¿sí? Y en un producto punto o en un producto escalar, en el cual se aplica el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso, si es de 90 grados, pues va a ser 0. Por lo tanto, no se va a realizar un trabajo, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? No, profe. Ok, entonces sigo. Dice, un bloque cuya masa es de 5 kilogramos es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 60 newton con un ángulo de 30 grados como se ve en la figura. ¿Ok? Dice, si el desplazamiento del bloque
tiene una magnitud de 3 metros y existe un coeficiente de fricción cinético con el suelo de 0.3, vamos a calcular cuánto vale el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el bloque y cuál es el valor del trabajo resultante, ¿sí? En este caso ya vamos a aplicar lo que viene siendo la fricción, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es observar el dibujito y a partir de eso hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que sería este de aquí, ¿sí? Si se fijan, aquí está. La fuerza es esta de aquí, de 60 newton, ¿sí? Esa fuerza pues la voy a descomponer tanto en X como en Y, ¿sí? Si se fijan, la fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno de 30 grados y la fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno de 30 grados, ¿sí? El peso es hacia abajo, ¿sí? Y ya sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. La fuerza normal es hacia arriba, ¿sí? Y la fuerza de fricción cinética es contraria al movimiento, ¿sí? Entonces esa iría hacia la izquierda. ¿Estamos? Ok. Y como les dije, la fuerza en Y es hacia arriba. Entonces, acá, esta de acá es la fuerza normal. Esta de aquí es la fuerza en Y. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza en X. Este es el peso. Y esta es la fuerza de fricción cinética. ¿Ok? Entonces, como se observa, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza y la fuerza de fricción cinética o dinámica, que esta es debida a la fricción, ¿sí? El peso y la fuerza normal, ¿sí? Dado que el cuerpo se desplaza horizontalmente, las únicas fuerzas que producen trabajo son la componente horizontal de la fuerza, o sea, Fx, y la fuerza causada por la fricción, o sea, la fuerza de fricción cinética o dinámica, que está localizada en la misma dirección del desplazamiento, ¿sí? Donde el trabajo realizado por la componente horizontal, fuerza en X de la fuerza de 60 newton va a ser, pues, entonces, el trabajo debido a la fuerza en X, ¿sí? Ya ven, es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, son 60 newton por el desplazamiento, que son 3 metros, por el coseno del ángulo, que es 0.866. A ver, entonces 60 por 3 por el coseno de 30 grados. Ok, da 155.88 joules, ¿sí? Ahora, para calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética o dinámica, que actúa en sentido contrario al desplazamiento del cuerpo, vamos a tener que, ya sabemos que es fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Ah, no, espérenme. Aquí esta es la fuerza de fricción cinética o dinámica, ¿sí? Que es esta de allí, nada más que me la pusieron diferente en la raya. Esta de aquí va a ser la fuerza de fricción cinética, esta, ¿sí? Decimos que la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? Pero de nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener, ¿sí? De aquí, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, ¿sí? Y tenemos que la fuerza normal, ¿sí? Más la fuerza en Y, eso va a ser igual a el peso, ¿sí? De tal manera que nosotros necesitamos lo que viene siendo la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal va a ser igual al peso menos la fuerza en Y, ¿ok? La fuerza en Y la obtenemos a partir de multiplicar el seno de 30 grados por la fuerza, ¿sí?
Como la fuerza es de 60 newton y el seno de 30 grados es 0.5, entonces yo multiplico 60 newton por 0.5, eso me va a dar 30 newton, ¿sí? El peso ya saben, es masa por gravedad, ¿sí? Que sería 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, 5 por 9.8 va a dar 49 newton, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la fuerza normal era igual al peso menos la fuerza en Y, ¿sí? Que sería 49 newton menos 30 newton, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que fuerza en Y era igual a fuerza por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo eso, voy a tener que la fuerza normal va a ser igual a 49 newton menos 30 newton y eso es igual a 19 newton, ¿sí? Entonces, eso sería la fuerza normal. Ok, entonces borro esa partecita. Una vez que ya tengo la fuerza normal, tengo pues que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? En donde esto pues sería 0.3 por, habíamos dicho que era 19 newton, ¿sí? Entonces de aquí tenemos pues que la fuerza de fricción cinética va a ser igual a 5.7 newton, ¿ok? De tal manera pues que tenemos que el trabajo debido a esa fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción cinética por el desplazamiento, ¿sí? En este caso son 5.7 newton ¿sí? Por 3 metros, ¿sí? Y eso va a dar 17.1 metros, ¿ok? Perdón, 17.1 joules, ¿sí? Y en este caso, esos 17.1 joules van a ser negativos, ¿sí? Ya cuando les pongo, por así decirlo, una dirección, ¿sí? Entonces el signo del trabajo es negativo porque se realiza en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, del inciso B, en el cual tenemos pues el trabajo resultante, ¿sí? Aquí está, es el trabajo de la fuerza en X más el trabajo de la que se realizó en la fuerza, con la fuerza de fricción cinética, ¿sí? El trabajo en la fuerza en X fue de 155.88 joules, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza de fricción cinética es negativo, ¿sí? Es contrario, entonces se lo voy a restar. De tal manera pues que sería 155.88 menos 17.1, daría 138.78 joules, ¿ok? Entonces sería pues el trabajo resultante de las dos fuerzas, ¿sí? Una que se está aplicando a favor del movimiento y otra que se está oponiendo al movimiento. Entonces, por así decirlo, este sería el trabajo resultante. ¿Alguna duda o pregunta en este ejercicio? Ok, sigo entonces, pues. El problema número 8 dice, determinar la magnitud de la fuerza que se debe aplicar
para jalar un bloque cuya masa es de 10 kilogramos a velocidad constante sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se ve en la figura. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.1, vamos a calcular. Ahí es para acá abajo. En este caso, la magnitud de la fuerza. Y en el inciso B, si se le aplica al bloque el doble de la fuerza calculada, ¿cuál será el valor del trabajo resultante sobre él si se desplaza 3 metros? Ok, entonces nos vamos al inciso A. ¿Sí? Lo primero que hacemos, ya saben, es nuestro diagramita de cuerpo libre. ¿Sí? En este caso tenemos que calcular la fuerza que se aplica, en este caso hacia arriba, ¿sí? De ese plano inclinado. El peso es hacia abajo, ¿sí? Recuerden que la fuerza normal es perpendicular, ¿sí? Al plano. Y entonces este peso lo voy a descomponer en peso en X y peso en Y. Y ya saben, la fuerza de fricción cinética o dinámica es opuesta al desplazamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues que el peso en Y va a ser igual al peso por el coseno de 30 grados y el peso en X va a ser igual al peso por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, para que el bloque ascienda con velocidad constante sobre el plano inclinado, se debe aplicar una fuerza cuya magnitud sea igual a la fuerza de fricción cinética más la fuerza producida por la componente horizontal del peso en X, ¿sí? Pero este peso en X es en sentido contrario, ¿sí? De tal manera que cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Va a ser la fuerza, ¿sí? Que se aplica para acá, que es positiva, más, bueno, aquí ponen todo positivo antes de ponerle el sentido. Entonces, de tal manera pues que voy a tener que la fuerza menos la fuerza de fricción cinética menos el peso en X, eso igual a 0, ¿sí? Y la fuerza va a ser igual a la fuerza de fricción cinética más el peso en X, ¿sí? Ambos los paso al otro lado sumando, ¿sí? Entonces tengo que la fuerza es igual a la fuerza de fricción cinética más el peso en X. Entonces obtengo el valor de el peso en X y el peso en Y, ¿sí? Como ya saben, ahí me da la masa, ¿sí? Entonces yo tengo que el peso es igual a masa por gravedad. En este caso son 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso va a dar igual a 98 newton, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo eso, voy a calcular el peso en X, ¿sí? Que va a ser el peso por el seno de 30 grados, ¿sí? Y el peso en Y, que es igual a el peso por el coseno de 30 grados, ¿sí? El seno de 30 grados ya sabemos que es 0.5, ¿sí? Y el peso es 98 newton. Entonces, 98 newton por 0.5, eso es igual a 49 newton, ¿sí? Y aquí igual 98 newton por el coseno de 30 grados, que es 0.866. Eso va a dar igual a 84.866
.68 Newton. ¿Sí? Que en este caso, aquí en el libro lo redondean a 84.87 Newton. ¿Ok? Por eso es lo que hacemos. Entonces, una vez que ya tengo el peso, tanto en X como en Y, ¿sí? Vamos a calcular la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Que en este caso, de acuerdo a nuestro diagramita de cuerpo libre, ¿sí? Tengo que el peso en Y va a ser igual a la fuerza normal, ¿sí? Como ya obtuvimos que el peso en Y es igual a 84.87 newton, ¿sí? Entonces la fuerza normal, ¿sí? Es de 84.87 newton también, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y en este caso va a ser 0.1 por 84.87, ¿sí? Esto daría igual a 8.487, ¿sí? Aquí lo redondean a 8.49, ¿ok? Entonces ahí la fuerza de fricción cinética sería de 8.49 newton, ¿sale? Entonces, si yo sustituyo esos valores, ¿sí? Voy a tener que la fuerza, ¿sí? La fuerza esta que se aplica para acá arriba, tiene que ser igual a la fuerza de fricción cinética más el peso en X, ¿sí? La fuerza de fricción cinética, aquí vimos que es de 8.49 newton, y la fuerza de fricción en X era de 49 newton, ¿sí? Si yo lo sumo, me va a dar 57.49 newton, ¿sí? Esa sería la fuerza que necesito aplicar para que se mueva hacia arriba con una velocidad constante y con ese coeficiente de fricción cinético. Ahora, el inciso B dice, si aplicamos ahora al bloque el doble de la magnitud de la fuerza calculada, esto es, ¿sí? 114.98 newton, ¿sí? Porque estoy aplicando el doble de la magnitud de la fuerza que se calculó, ¿sí? Si nosotros obtuvimos en este caso 57.49 newton, el doble de eso sería 114.98 newton, ¿sí? Entonces, aplicando esa fuerza de 114.98 newton, ¿sí? El trabajo resultante realizado sobre él será, pues, la fuerza resultante. A ver, nada más permítanme un poquito. Aquí tengo una duda. Ok. La fuerza resultante, ¿sí? Ya que sería de 114.98 newton, ¿sí? Pero en este caso, hacia abajo, ¿sí? Habíamos visto que sería el peso en X y la fuerza de fricción cinética, que van en dirección hacia abajo. Que si nosotros sumamos esa fuerza de fricción cinética y el peso en X, que es hacia abajo, es de 57.49 newton, ¿sí? Que como quien dice, eso es lo que se opone a que se esté moviendo, ¿sí? Entonces es como lo de sentido contrario.
Es por eso que se le resta aquí esos 57.49 newton, ¿sí? Si yo en este caso le apliqué el doble de fuerza, a esa doble de fuerza le voy a restar 57.49 newton, ¿sí? Y 114.98 menos 57.49 newton me va a dar 57.49 newton, ¿sí? Que lo multiplico por los 3 metros del desplazamiento y eso sería 172.47 joules. ¿Sí estamos? Ese problema es parecido al anterior, ¿sí? Pero si se fijan, en el anterior no había ningún plano inclinado. De tal manera que la única fuerza que se oponía a ese movimiento era la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Y la fuerza en X era pues lo que se iba a restar la fuerza que se aplicara con esto de aquí. Entonces, en este ejercicio, debido al plano inclinado, pues ya está involucrado también el peso en X, que es, se está moviendo al lado contrario de la fuerza que se aplica, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante sería pues esto, 114.98 newton menos 57.49 newton, ¿sí? Por el desplazamiento, pues me va a dar que el trabajo que se realiza en ese plano inclinado sería de esto de aquí. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Si no hay dudas, entonces ahorita vemos la siguiente sección en el próximo